Mar Marchante, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerla aquí. Un placer para mí, encantada. Mar, ¿qué le motivó a ponerse manos a la obra y bueno, que veamos a día de hoy, mejor dicho, el lunes, vea a la luz este poemario Versos de ceniza? Cuéntame. Pues escribir desde siempre para mí es una necesidad. Este es mi tercer poemario, pero este especialmente yo creo que es el más íntimo, el más personal, el más lírico, el más subjetivo, si podemos decirlo así, porque cuenta las experiencias, ¿no?, vividas en primera persona en estos últimos años, desde 2020 más o menos hasta 2024. Es un recopilatorio, una antología poética de varios poemas que estuve escribiendo desde que empieza más o menos la pandemia hasta que va evolucionando y después vuelvo a casa y en esa casa, en mi hogar, es donde recupero mis raíces, donde vuelvo a la tranquilidad y a la calma de mi mar deseado, el mar de Algeciras. El prólogo define o describe este poemario como, y cito textualmente, el cuaderno de bitácora de una mujer que supo ser Ícaro sin quemarse las alas. Bueno, no podía faltar nunca en mis libros alguna alusión a la mitología. Me encanta, ya lo hice en Metáforas de mar. Hablé, por ejemplo, de Penélope o de Danae. Aquí es Juan José Tellez, mi amigo, mi querido maestro, mi prologuista también de este libro, el que hace esa referencia a Ícaro. Ya sabéis que Ícaro lo que quería era volar y construye unas alas para salir en esa dirección hacia donde él quiere, pero esas alas son de cera y cuando se va aproximando al sol se derriten. Yo conseguí salir indemne de ese fuego, acercándome al sol y de ese calor, y regresar a la tierra. Ese es el triunfo, ¿no?, de la esperanza. Qué bien. Oye, ¿cuándo es el mejor momento para escribir poesía? Porque muchas veces cuando yo hablo con poetas me dicen, oye, cuando se acuestan los niños de madrugada o no, cuando me viene la inspiración, da igual que sea por la mañana, recién levantado, antes de dormir. ¿Dónde encuentra la inspiración Mar Marchante? Pues bueno, la verdad es que en eso soy bastante anárquica. Debo reconocer, ¿no?, que igual en cualquier momento, en cualquier momento y en cualquier lugar puedo, yo qué sé, salir de la ducha porque algún verso se me mete en la cabeza y tengo que escribirlo, o sacar en una... Hay mucha gente que dice eso, dice que en la ducha, dice, en la ducha... dice mientras te cae el agua, te estás enjabonando, estás pensando. Creo que es de los pocos momentos en el día que tienes un momento para ti. Correcto. Para ti, dice... Y ahí empieza la creatividad, parece mentira. La creatividad es para mí, ¿no?, esa chispa que describía también Lola Peche, ¿no?, en sus poemarios. Y también muchas veces en cualquier bar o sacas una servilleta y escribes algo que después desarrollas, ¿no? Pero es verdad que no soy nada ordenada, me gustaría ser más metódica y escribir a lo mejor todos los días, pero puedo pasar temporadas enteras sin escribir nada, una semana, un mes, 2 meses, y luego quizás en una semana o 2 escribo un montón de poemas. No sé, la musa no me visita todos los días, pero cuando viene... Como decimos aquí mucho en Algeciras, ¿no?, cuando nos dé la picá. Exacto. Cuando nos dé la picá. Sí, literalmente. Mar, el poemario aborda temas como el amor, el desamor, también aborda la maternidad, la fragilidad humana. ¿Hay algún poema que consideras especialmente atractivo por el tema que abordas o no? Bueno, me gustaría contar, sobre todo para que los espectadores y los receptores que vayan a venir a la presentación el lunes, y bueno, aquellos que ya tienen muchos el poemario en casa, el poemario está dividido en bloques de contenido. El primero es el más, por así decirlo, intimista, el más doloroso, el más oscuro, porque es el que parte de la propia pandemia. Ese es el que se llama Versos de ceniza, que es el que da título al propio poemario. Para mí ahí el fuego simboliza la purificación, ¿no? Eso que quieres quitar de tu vida para renacer de nuevo, quemarlo para que quede exterminado. Todo el dolor que sufrimos en la pandemia, el miedo al abandono, a la enfermedad, al dolor, a la muerte, todo eso está recogido en esa primera parte del poemario. El segundo bloque de contenido habla de la fatiga pandémica, como al principio estábamos un poco más fuertes, pero vamos cansándonos, ¿no? Ese cansancio, ese hastío, esa desesperación, y eso se va alargando en el tiempo. De eso hablan algunos de los poemas, y ya después es cuando por fin consigo, digamos, levantar ese vuelo, salir de la provincia antigua donde vivía. El libro empieza a escribirse en Sevilla, en la provincia de Utrera, y ya después vuelvo, me escapo, salto de provincia a provincia,
y vuelvo a mi Algeciras, que es donde yo tengo que estar, a mi casa, a mis raíces, a mis orígenes y a mi mar. Eso de asomarme a la ventana y que yo no viera el mar por mi terraza, esa terraza maravillosa que tengo en el paseo marítimo, se me hacía muy duro. Y ya después el resto del poemario pues son 2 bloques que se llaman Erratas en el tiempo y El calendario del olvido, que son esas experiencias amorosas, sentimentales y pasionales que se describen. Has publicado, Mar, otros poemarios, Metáforas del mar y Pasos atrás. ¿Se parecen estos 2 poemarios que acabo de citar en cierta manera a Versos de ceniza o no tienen nada que ver? Bueno, aquí explicaría igual que explicaría en clase, ¿no? En las clases de literatura, que al final pues los temas universales en poesía son siempre los mismos: el amor, la muerte, el miedo, el paso del tiempo, la fugacidad, la esperanza, pero todos están vistos siempre desde una perspectiva distinta, porque el poeta va evolucionando, va creciendo. Yo creo que el lenguaje intimista es el mismo, pero visto desde una perspectiva diferente. Claro, mi hijo se hace mayor, para mí el hijo es ese perfume, esa esperanza que huele siempre a nenuco, la poesía que me salva, la poesía como luz perpetua. Esas son las constantes que hay siempre en mis libros, ¿no? Y luego, por supuesto, el amor, el desamor, la pasión en todas sus virtudes, pero tratado desde una perspectiva, desde una mirada distinta. Precisamente eso, Mar, ¿cómo ha evolucionado tu poesía desde esa Mar que empezó a escribir poesía? No sé si fue algo que te llegó en la adolescencia, desde chiquitita o ya más de adulta. ¿Cómo ha evolucionado tu poesía desde entonces hasta la actualidad? Pues bueno, las personas que me conocen saben que estudié aquí en el Colegio La Inmaculada desde los 4 añitos. Siempre me encantaba escribir poesía, pues a la Virgen, el mes de mayo, el mes de las flores. Yo me recuerdo escribiendo siempre. De hecho, era la rara, ¿no?, que estaba en el patio con el libro, leyendo. Pues fíjate que hay mucha gente que no, que después de la adolescencia o... Ahí es cuando ya me entra como la vena fuerte y me pongo a leer a Becker, que claro, es un clásico. Hombre, que todos tenemos ahí como de cabecera, a Pablo Neruda y tal. Y yo empiezo a confeccionar un cuaderno, por supuesto, escrito a mano, y escribo, siempre es una anécdota que cuento que es muy divertida, que yo escribía a mano en mis libros de texto la última escritora del siglo XX, y yo ponía mi nombre. Anda. ¿Sabes? El siglo XX, siglo XXI. ¿Y eso lo conservas a día de hoy? Por ahí tengo que tener alguno de esos pues libros. Es curioso, curiosísimo. Curiosísimo, porque yo ya soñaba con eso y yo sentaba a mis muñecas a darles clase de literatura. Entonces, ¿Qué me dices? Sí. Yo tuve clarísimo desde pequeña, que lo mío era vocacional. Qué bueno. Y que lo mío tenía que ser la enseñanza y escribir. Entonces, ya llega un momento en el que me vuelvo valiente, le enseño esos textos, esos primeros poemas a mi profesora de literatura del cole, y después en la universidad me hago muy amiga de mi catedrático de literatura del siglo XX, que era Pablo del Barco Alonso, y me dijo: María del Mar, tienes que escribir, tienes que publicar esto. Entonces me presento al primer certamen de poesía de aquí del Casino de Algeciras, de Lola Peche, gano ese primer premio con el poemario Pasos atrás. Y eso me impulsa a decir: oye, pues a lo mejor es verdad que esto merece la pena y que no solamente me lo dicen los amigos y la familia. Qué bien, oye, qué bien. Oye, ¿y aquí en Algeciras ves cantera de poetas? Bueno, aquí estoy encantada, porque es verdad que al principio era como, siempre éramos los mismos y yo era la pequeña, pero claro, yo ya he ido creciendo, ya estoy como en una etapa intermedia, pero hay unos magníficos poetas. Yo estoy contentísima, por ejemplo, con el trabajo que está haciendo ahora mi amigo Manuel Garnica, que lo conocemos todos, Izana, de los compañeros de siempre. Por supuesto, no puedo dejar de hablar de Stewart Mundini, que para mí es, bueno, fuera de serie, Tito Muñoz, de los clásicos de Tito, siempre, ¿verdad? Juan Emilio Ríos, mi maestro, mi compañero, Carmen, Eusebio Oria, Paloma Fernández Gómez. Es que estos son los imprescindibles. Y nuestro queridísimo Juan José Tellez. O sea, es que aquí los referentes no hay que buscarlos fuera. Los tenemos aquí. Los tenemos, porque es verdad que todos debemos leer a los clásicos y que también es importantísima la literatura, la poesía de la experiencia de Luis García Montero, al que amo, igual que a Benjamín Prado, pero es que el referente principal para nosotros hoy en día debe de ser el referente más cercano en nuestro entorno del campo de Gibraltar y de Cádiz. Así que animo a todos los lectores a que no solamente contemporanean, o sea, que sean contemporáneos, sino que lo puedan hacer desde su entorno,
cercano. Oye, ¿crees que hay edad para ponerse a escribir poesía? No. Es decir, alguien que diga, es que he estado toda la vida trabajando, nunca me ha dado por escribir poesía, me encanta la poesía, leo poesía, pero nunca la he escrito porque el día a día no he podido ponerme manos a la obra. Pero ahora que tengo 60 y tantos años o 70 años me gustaría ponerme manos a la obra, pero tengo la cosa de que soy ya muy adulto para ponerme manos a la obra. Pues mira, te diré igual que en una pregunta que me hicieron en una entrevista de ¿hay algún libro que no deba ser leído o que no te recomiende? Mira, todos los libros son adecuados para todo el mundo, pero quizás no sea en el momento en el que hayan elegido el adecuado. Pues aquí te digo lo mismo, quizás en el tiempo no era el momento, pero en ese momento actual en el que tú dices sí que sea ese momento elegido para la poesía. Claro. Siempre pienso que es la poesía la que elige al poeta y no al revés. Yo creo que yo sufrí esa llamada, digo sufrí porque a veces el poeta es un poco sufridor de la palabra, ¿no? Yo aquí apelo a las palabras de Juan Ramón, ¿no? Inteligencia, dame la palabra exacta de las cosas. Nos encantaría describir con palabras lo que sentimos, lo que sufrimos, lo que pasamos, pero a veces es imposible. Llega esa inefabilidad del lenguaje de la que hablaba pues, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, o Santa Teresa en el éxtasis místico, y eso a veces nos hace muy esclavos de los libros. Constante revisión de esta palabra no me gusta, quiero cambiarla por otra porque el sentido no es el mismo, cambiar la coma. Perfeccionistas, ¿no? Perfeccionistas a veces angustiosos. Yo ya llegó un momento en el que dije, mira, yo escribo esto, lo dejo aquí y ya está, porque si no, ningún poema te parece totalmente ni acabado ni perfecto. Yo hay muy pocos poemas de los que esté realmente orgullosa de verdad, muy poquitos. Bueno, el lunes tenemos la presentación, Centro Documental José Luis Cano. ¿A qué hora es la presentación? A las 7 de la tarde nos acompañará, por supuesto, Juan José Tellez, que es el prologuista del libro, y que siempre digo que aquellos que no quieran venir a escucharme a mí, por supuesto, pueden venir a escucharle a él, Juanjo. que siempre sí. Habrá sorpresas, algunos de los compañeros de poesía van a venir a recitar conmigo, me encantará compartir ese momento con todos los que quieran alegrar su alma o compartir sus sentimientos, y nada, muchísimas gracias por cederme estos minutos de tiempo en este espacio. Un placer. Bueno, lo último, abierto al público, ¿no? Es decir, por supuesto, todo algecireño que nos esté viendo puede sí, acercarse, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y comprar el poemario? El poemario sí, bueno, estará por allí para poderse comprar. Vale. Lo interesante es llevárselo dedicado, claro, porque Hombre. así tiene muchísimo más valor. Y nada, agradecerte personalmente. La gente no lo sabe, pero él y yo hemos compartido espacio y tiempo en otros momentos, porque hemos sido... En el cole, en el Colegio Los Pinos. Sí. Así que me hace muchísima ilusión hoy compartir este espacio. Y a mí también me hace mucha ilusión que una maestra venga aquí, vamos, también viene de vez en cuando a Elsa, que también fue mi profe de historia en segundo bachillerato. Sí. Juan Emilio Río también me dio clase, también me dio clase en Los Pinos. Es decir, que soy bastantes profes. Un grupito ahí bueno, un grupito bueno. Mar, un placer como siempre. Muchísimas gracias.